Vamos a comenzar viendo medición de ángulos. Existen distintos sistemas para medir ángulos. Por ejemplo, tenemos el sistema sexagesimal, cuya unidad es el grado, y el sistema radial, cuya unidad es el radián. Veamos qué es un radián. Fíjense que tenemos una circunferencia de con un radio que mide R. Vamos a trasladar ese radio sobre la circunferencia y vamos a obtener un arco de la misma medida. Y ahora trazamos otro radio hasta el final de ese arco y nos quedó formado un ángulo. Ese ángulo es de 1 radián. Es decir, que un radián es el ángulo que abarca la porción de la circunferencia que es igual a la longitud del radio del círculo. Veamos qué relación hay entre ambos sistemas. Por ejemplo, sabemos que 0 grado es igual a 0 radián. Y ahora averigüemos a cuánto equivalen 180 grados. Entonces medimos y vemos que hasta allí tenemos 3 radianes. Quiere decir que 180 grados es un poco más que 3 radianes. Para ser exactos, se sabe que 180 grados es igual a 3,141592, etcétera, radianes. Este es un número irracional. Y a este número se le dio el nombre con una letra griega, es decir, el nombre de pi. Por lo tanto, decimos que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, 0 grado es igual a 0 radián. 180 grados es igual a pi. 90 grados, es decir, la mitad de 180, va a ser igual a la mitad de pi, pi sobre 2. Y 270 grados serían 3 pi sobre 2, o 3 medios por pi. Y si hacemos un giro, 360 grados, es decir, el doble de 180, va a ser igual a 2 pi radianes. Ahora veamos la gráfica de la función y igual a seno de x. Tenemos ahí varios ángulos para tomar el valor de la función. Seno de 0 grado es 0. Vamos a ir marcando en el plano. Sabemos que seno de pi sobre 2 o de 90 es 1. Seno de pi es 0 también. Seno de 3 medios de pi es menos 1. Seno de 2pi es 0. Y nosotros podemos seguir tomando valores a partir de ahí, pero vemos que esos valores se van a empezar a repetir, porque hasta ahí dimos un giro, y nosotros podemos dar infinitos giros. Y si tomáramos valores intermedios, nos quedaría un gráfico de esta forma. Esta gráfica se denomina sinusoide y va a estar comprendida entre i igual a 1 e i igual a menos 1. Entonces lo que está marcado ahí serían cotas. Decimos que es una función acotada entre 1 y menos 1. La recta punteada de arriba se denomina cota superior y la de abajo cota inferior. Por lo tanto, el dominio de la función serán todos los reales y la imagen estará dada por el intervalo menos 1, 1. Ahora pasamos a la i igual a coseno de x. Tomamos los mismos valores de x que tomamos anteriormente para calcular la función. En 0 vale 1, coseno de pi sobre 2 es 0, coseno de pi es menos 1, coseno de 3pi sobre 2
es 0 y coseno de 2pi es 1. Si tomamos valores intermedios nos va a dar esta gráfica y vemos que también es una sinusoide, es decir, tiene la misma forma de la gráfica de la función y igual a seno de x, con la diferencia de que está desplazada y ese desplazamiento va a ser igual a pi sobre 2 o 90 grados hacia la izquierda. Tenemos entonces también una cota superior que pasa por i igual a 1 y una inferior que pasa por i igual a menos 1. Y el dominio de la función serán todos los reales, mientras que la imagen irá de menos 1 a 1. Bueno, ahí tenemos entonces las gráficas de ambas funciones, I igual a seno de x y igual a coseno de x. Estas funciones son funciones periódicas, se denominan periódicas porque poseen un patrón repetitivo, se van repitiendo los valores de la función en forma indefinida. Y vemos que ese sería, por ejemplo, en el seno, el patrón que se va repitiendo. Fíjense que ahí se repite otra vez y así sucesivamente. Entonces denominamos ciclo a la parte de la gráfica que muestra un patrón. Ese sería un ciclo. En el caso de coseno, ahí marcamos el ciclo correspondiente. Vamos a ver frecuencia. Dada la función i igual a seno de a por x, donde x está multiplicada por un número a, ese número me indica la frecuencia de la función. Y es el número de repeticiones de un ciclo en 0, 2pi, es decir, en ese intervalo. Fíjense que ahí tenemos graficada la i igual a seno de x. En el intervalo 0, 2pi tenemos un solo ciclo, porque la x está multiplicada por 1. Ahora, si tuviéramos la i igual a seno de 2x, en ese caso, en el intervalo 0, 2pi, deberían entrar dos ciclos, porque la frecuencia es 2. Y ahí tenemos la gráfica. Fíjense que en esta otra, tenemos dos ciclos dentro del intervalo 0, 2pi. Ahí tenemos graficada la i igual a coseno de x, tenemos ahí un ciclo. Y si tenemos que graficar la i igual a coseno de 1/2 por x, en este caso la frecuencia es 1/2, por lo tanto, en el intervalo 0, 2pi, entraría solamente medio ciclo. El período de una función es la medida del ángulo en que se completa un ciclo, es decir, cada cuánto se repite un ciclo. Y se calcula, se denomina con la letra T mayúscula y se calcula haciendo 2pi sobre frecuencia. Fíjense que ahí tenemos graficada la i igual a seno de 2x. Por lo tanto, la frecuencia es 2. Entonces, el período lo hallamos haciendo 2pi dividido 2, simplificamos los dos, me queda pi. Fíjense, ahí marcamos un ciclo y esa sería la frecuencia, valdría pi. Es decir, que el ciclo se repite cada pi grados. Vamos a ver otro ejemplo, i igual a coseno de 3x, es decir, acá sabemos que la frecuencia es 3, por lo tanto, el período será 2pi dividido la frecuencia, es decir, 2pi dividido 3, o podríamos decir también que es igual a 2/3 por pi.
Ahí fíjense que marcamos un ciclo y marcamos el periodo. Esa medida, es decir, la medida en que se cumple un ciclo o la longitud del ciclo, es igual a 2/3 por pi. La amplitud de una función es la distancia entre el valor máximo o mínimo de la función al eje x. Si yo tengo y igual a por seno de x, ese número a, multiplicando la función, me va a dar la amplitud. En el caso de la gráfica, tengo y igual a seno de x, es como si tuviera y igual a 1 por seno de x. Por lo tanto, la función va a estar acotada entre 1 y menos 1. Pero si tuviera la y igual a 2 por seno de x, en ese caso la función está acotada por 2 y por menos 2. Vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos la gráfica de la función y vamos a determinar de qué función se trata. Si vemos el patrón que se repite, vemos que es el correspondiente al coseno. Por lo tanto, la función de partida va a ser la y igual a coseno de x. Y si contamos la cantidad de ciclos que se repiten en 0,2pi, vemos que son 4. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 4. Por otro lado, vemos que la cota superior pasa por y igual a 3 y la inferior por y igual a menos 3. Por lo tanto, la amplitud será 3. Entonces, la función que está graficada sería la y igual a 3 por coseno de 4x. Ahora vamos a determinar el período, es decir, 2pi dividido la frecuencia, que es 4, y me da que es igual a pi sobre 2. Por lo tanto, el período es igual a pi sobre 2. Por último, vamos a ver qué es la fase de una función. Se define como la medida del ángulo en que la función se desplaza horizontalmente. Por ejemplo, tenemos la función y igual a coseno de x menos pi. Si recordamos, cuando en otras funciones vimos gráficas por desplazamientos, sabemos que esta función va a resultar de desplazar la función y igual a coseno de x en pi unidades hacia la derecha. Por lo tanto, la fase es igual a pi. Entonces, vamos a desplazar esta gráfica, la y igual a coseno de x, en pi unidades hacia la derecha, y esa será la gráfica de la función.